Jóvenes, buenas noches. Bienvenido a la clase de carga eléctrica y fuerza eléctrica del curso Fundamentos de Electromagnetismo. Contenido: carga eléctrica, fuerza eléctrica, ley de Coulomb, principio de superposición. Electricidad, descripción. Es un fenómeno físico relacionado con la presencia y el movimiento de cargas eléctricas. Profesor, ¿dónde encontramos las cargas eléctricas? Las cargas eléctricas las encontramos en los átomos y en otros lugares. Por ejemplo, cuando el profesor ingresa al aula, lleva consigo su photocheck, su mota, su plumón, etc. Todos estos elementos están conformados por átomos y aunque suelen ser neutros o estar neutros, pueden cargarse eléctricamente por fricción. Ejemplo, al usar la mota, el frotamiento con la pizarra puede cargarla eléctricamente, atrayendo las partículas de la tiza. Electrización por fricción. Las cargas que son iguales o de igual signo se van a repeler o se van a alejar. Por ejemplo, positivo con positivo se repele o se aleja. Negativo con negativo se repele o se aleja. Las cargas de diferentes signos, por decir, carga positiva y carga negativa, se atraen o se acercan. O carga negativa y carga positiva se atraen y se acercan. Cuando en física en cuarto de secundaria nos pidieron replicar el átomo de Bohr, en la parte externa circunferencial externa estaban los electrones y en la parte central o núcleo se encontraban los protones y neutrones. También tenemos los positrones que lo encontramos en la desintegración radiactiva. A los positrones también se le denominan antielectrón o antimateria. También tenemos los quarks, que lo encontramos en los protones y neutrones, pero de manera fraccionaria. También tenemos a los muones, muy parecido al electrón, pero más grande. La electricidad puede manifestarse de diversas formas como electrostática y electrodinámica. Pero profesor, entonces ahí está la corriente. ¿Y por qué no me pasa? En gran parte no pasa la corriente porque los átomos están neutralizados o no son buenos conductores de la corriente. Por ejemplo, el cobre es buen conductor de la electricidad y en cambio la madera no lo es. Vamos a ver lo que es electrostática. Muy bien, habíamos dicho que la electricidad puede manifestarse a través de la electrostática y electrodinámica. La electrostática es la rama de la física que estudia las cargas eléctricas en reposo. Entonces, las cargas eléctricas, tanto positivas y negativas, va a haber atracción y repulsión. Atracción y repulsión. Atracción, cuando las cargas son diferentes, habíamos visto positivo o negativo, y repulsión, cuando las cargas son del mismo signo, se alejan o se repelen. En electrodinámica vamos a ver que las cargas eléctricas ya fluyen. Entonces entramos en un movimiento continuo de carga. Las cargas eléctricas fluyen y hay un movimiento, un torrente de carga eléctrica. Repetimos, la electrostática estudia las cargas eléctricas en reposo. Solamente hay atracción y repulsión de las cargas eléctricas y la electrodinámica ya hay un fluido de cargas eléctricas. Entonces entramos a un movimiento continuo. Es como si alguien corriera la maratón de 42K. La electrostática comprende fuerzas eléctricas, campo eléctrico, ley de Gauss, energía potencial y potencial eléctrico. Vamos a ver que las cargas puntuales tienen una posición, un punto. Como dice puntuales, un punto. Puede ser positiva o negativa. En cambio, las cargas distribuidas continuas son aquellas que tienen longitud, superficie o volumen.
Repetimos, las distribuidas continuas son aquellas que tienen longitud, superficie o volumen. Importancia del tema. Por ejemplo, las cargas eléctricas las podemos ver en las fotocopiadoras o impresoras láser. El rodillo o tambor tiene carga positiva. Un rayo láser dibuja la imagen o texto en el rodillo o tambor. Luego, el rodillo atrae al tóner, que posee carga negativa. Como es negativa y el rodillo es positivo, hay atracción. El papel adquiere una carga positiva más fuerte y al pasar cerca del tambor, el tóner, que es negativo, salta hacia el papel y queda impreso el papel. Miren ustedes lo importante de las fuerzas eléctricas, ¿no? Muy bien, y así tenemos muchos ejemplos más. La ley de Coulomb. ¿Qué nos dice la ley de Coulomb? Aquí tenemos la ley de Coulomb, pero en forma escalar. Solamente tiene magnitud, no tiene dirección, ángulo con respecto al eje X, ni punto de aplicación, que puede ser el origen de coordenadas, ni sentido, que puede ser positivo y negativo. Solamente estamos hablando de la ley de Coulomb de manera escalar. Fuerza es igual a la constante eléctrica por el producto de las cargas 1 y 2 sobre la distancia de las cargas al cuadrado, donde K es la constante eléctrica que mide 9 por 10 a la novena newton por metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Ley de Coulomb. Ahora sí, vamos a considerar, aparte de la magnitud, la dirección. Puede tener punto de aplicación y el sentido positivo o negativo. Ahora sí, lo vemos de manera vectorial. La fuerza de 1 a 2, vamos a ver, señalar 1 a 2, que nos pasa, es igual a la constante eléctrica por el producto de la carga 1 por la carga 2 sobre el módulo al cubo, módulo de la distancia al cubo, por el vector de 1 a 2. Si yo lo quiero llevar al vector unitario, entonces la fuerza de 1 a 2, a ver, veamos acá, la fuerza de 1 a 2 va a ser igual a la constante eléctrica por el producto de las cargas 1 y 2 por el vector unitario, por el módulo de la distancia al cuadrado. Entonces, de esa manera tenemos la definición de la ley de Coulomb o fuerza de un punto hacia otro punto de manera vectorial. El principio de superposición. Cuando la fuerza total ejercida sobre una carga eléctrica Q está definida por todas las cargas Q1 pequeñitas, vamos a ver la carga Q mayúscula, vamos a encerrarla, ¿ah? Y las cargas pequeñitas Q1, que está celestita, Q2, Q3, Q4 y QI, ¿no? Muchas más cargas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que la fuerza sobre Q mayúscula es igual a la sumatoria de todas las carguitas pequeñas, minúsculas, sobre la distancia que existe de esas carguitas minúsculas hacia el Q, hacia la carga mayúscula, por el vector dirección. Muy bien. Ese es el principio de superposición. Ahora sí, vamos a pasar a una previa. Esta previa, al alumno o alumna que lo resuelva, se ganará un pasaje de la universidad al paradero mecánica. Vamos a empezar con una previa un poquito para poder ir subiendo poco a poco el nivel. Muy bien. Dos cuerpos tienen cargas eléctricas de 1 coulomb cada uno. Si están a una distancia de 2 metros en el vacío, calcule la fuerza electrostática con la que se repelen.
Tenemos dos cargas de un Coulomb. Tenemos el producto de las cargas. Tenemos K, que sabemos que es 9 por 10 a la novena. Y nos piden la fuerza electrostática. Tenemos también la distancia. Entonces vamos a hacer nuestro dibujito. Ahí tenemos, ponemos los Q. Cargas, como son del mismo sentido, se van a repeler, se van a alejar, son del mismo sentido, o mismo signo. Entonces aplicamos nuestra fuerza eléctrica o ley de Coulomb, K por Q sobre distancia al cuadrado. Fuerza entonces igual a K, una carga, un Coulomb por un Coulomb sobre 2 metros al cuadrado. Reemplazando la constante eléctrica, 9 por 10 a la novena por 1 sobre la distancia al cuadrado, que es 4, la fuerza nos queda 2.25 por 10 a la novena newton. Muy bien, y un alumno levantó la mano y se hizo acreedor al pasaje al paradero mecánica, ¿no? Muy bien, pasamos al ejercicio número 2. En este ejercicio, ahora hay dos partículas en un triángulo vertical. El alumno o la alumna que lo resuelva se ganará un pasaje de la universidad al paradero América. Veamos, dos partículas puntuales de 0.1 gramo que tienen la misma carga eléctrica positiva están suspendidas de dos hilos de 5 centímetros y separadas 6 centímetros. Los otros extremos de los hilos están unidos. Si las cargas están en reposo, obtenga la carga eléctrica de las partículas. Muy bien. Entonces, ahora nos dan dos cargas en el eje X y el vértice está en el eje Y o paralelo al eje Y. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Veamos. ¿Cómo lo podemos plantear? Hacemos un diagrama. Ahí tenemos las carguitas en la parte inferior, colgando de su hilo de 5 centímetros y separados 6 centímetros. Tenemos entonces que la mitad va a valer 3, esta mitad 3 y este cateto vertical va a valer 4. Por lo tanto, el ángulo es 53. Muy bien, ya tenemos que el ángulo es 53. La masa también tenemos que es 0.1 gramos. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de una de las cargas. Entonces pasamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Tenemos como las partículas puntuales son de la misma carga. Si son de la misma carga, se van a repeler, se van a alejar. Entonces, si tomamos la carga que está al lado izquierdo, la fuerza se va a ir para el lado izquierdo. Por lo tanto, el diagrama de esta carga izquierda me queda con la fuerza eléctrica hacia la izquierda, el peso mg hacia abajo y la tensión que lo vamos a descomponer. La tensión tenemos, si tenemos en este lado, en el eje Y, va a ser, ¿cierto? Va a ser seno opuesto a 53 y si está en el eje X va a ser coseno de 53. Entonces, teniendo esa referencia, tenemos que el T seno de 53 es igual a mg y el T coseno de 53 es igual a fuerza eléctrica. Nos quedó esa relación. Por lo tanto, ahora despejamos la fuerza eléctrica. Y la fuerza eléctrica nos queda masa por gravedad sobre tangente de 53. Tenemos una relación, pero también por la ley de Coulomb sabemos que la fuerza eléctrica aquí es igual a la constante eléctrica por el producto de las cargas eléctricas sobre la distancia entre ellas al cuadrado. Entonces vemos nuestra ley de Coulomb. Ahora igualamos alfa
y beta. Al igualar alfa y beta, nos queda los siguientes datos. ¿Tenemos M? Sí, 0.1 gramo. Tenemos que llevarlo al sistema internacional. Tenemos G, 9,81. Tangente 53, calculadora. K, 9 por 10 a la novena. Y distancia 6 centímetros al cuadrado. Tenemos que llevarlo al sistema internacional. Ahora reemplazando todo en el sistema internacional y despejando Q al cuadrado, ¿cuánto nos queda? Q. ¿Alguien lo resolvió? ¿Alguien se ganó el paradero, el pasaje al paradero América? Entonces tenemos, muy bien, levantaron la mano. Perfecto. Q es igual a 1.7 por 10 a la menos 8 Coulomb. Correcto. Muy bien. Seguimos entonces con el ejercicio número 3. Exercise number 3. Ejercicio número 3. Ahora, este es un ejercicio con 3 partículas en un triángulo horizontal. Ay, 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 ¿cómo es eso? La alumna o alumno que lo resuelva se ganará un pasaje de la universidad al paradero Humamarca. Veamos entonces, dice, es un triángulo horizontal. Quiere decir que el vértice está en el eje X. A ver, veamos. Solución. Dos cargas iguales y positivas Q1 y Q2 de 2 milicoulomb se localizan en X igual 0 y Y 0.3 y X igual 0 y Y menos 0.3 en el eje Y, ¿no? ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza eléctrica total de Q1 y Q2 ejercen sobre una tercera carga Q3, donde X es igual a 4, 0.4 y Y igual a 0, cuando Q3 es 4 milicoulomb? Muy bien, veamos el bosquejo. Ahora nos dan dos cargas en el eje Y y una carga en el eje X. Veamos el dibujito. Dos cargas en el eje Y y una carga en el eje X. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Esa es la pregunta. Vamos a ver. Ubicamos los datos, extraemos los datos. Q1, Q2, 2 milicoulomb. Señalamos, a ver. Vamos a poner nuestra plumita. 1, 2 milicoulomb y Q2, 2 milicoulomb. Muy bien. Posición, ¿dónde está? Punto 1, X0, 0.3. Y está el Q1. Posición de 2, X0, Y menos 0.3. Ahí está. Tenemos Q3, 4 milicoulomb. Acá tenemos Q3 y su posición X0,4. Acá está, 0,4. Por lo tanto, nos piden la fuerza 1,3, la fuerza 2,3, la fuerza resultante y el ángulo. La fuerza 1,3, veamos. Dice que las cargas son iguales y positivas. Y la carga 3 también es positiva, 4 milicoulomb. Por lo tanto, la fuerza de 1 a 3, veamos acá 1 a 3, ponemos acá 1 y 3 acá, nuevamente señalamos, son positivas, se repelen, se alejan. Por lo tanto, la fuerza 1, 3 va a estar hacia el lado derecho, parte inferior. La fuerza 2 a 3, señalamos 2, nuevamente 3, como son positivas, se repelen, se alejan.
Por lo tanto, la fuerza 2,3 se va hacia arriba, hacia el lado derecho. Si fuesen positiva y negativa, la fuerza se iría en sentido contrario, se iría de 3 a 2, ¿sí? Pero como son del mismo signo, 2 milicolon y 4 milicolon, la fuerza se aleja de 2 y de 3 también, ¿no? Muy bien. Luego, ahora veamos que vamos a repetir que Q1 y que Q3 se repelen y Q2 y Q3 se repelen. Muy bien. Si nosotros vemos ahí, la altura es 0,3 y la longitud horizontal es 0,4. ¿Eso qué me llama? A un triángulo notable. Vamos a sacar por Pitágoras D, la hipotenusa, pero ya nosotros podemos deducirlo por triángulo notable. ¿Cuánto sería por triángulo notable? Ángulo de 37, ¿no? Entonces, diámetro al cuadrado, 0,3 al cuadrado más 0,4 al cuadrado, el D es igual a 0,5 metros. Muy bien, ya tenemos planteado las direcciones de nuestras fuerzas. Ahora vamos a continuar para hallar qué cosa, nuestras fuerzas. Ahí tenemos nuestras fuercitas nuevamente, las direcciones o los sentidos, y vamos a aplicar las leyes de Coulomb para hallar la fuerza 1,3 y 2,3. Para hallar la fuerza 1,3 tenemos la constante eléctrica por el producto de las cargas sobre la distancia entre las cargas. De 1 a 3 señalamos 1, 3, producto de las cargas por la constante eléctrica. A ver, ajá, 9 por 10 a la novena, 2 milicolon, 2 por 10 a la menos 3, por 4 milicolon, 4 por 10 a la menos 3, sobre la distancia entre ellas 0,5 al cuadrado. Sale 2,88 por 10 a la quinta newton. Fuerza 2,3. También está para la derecha. Se repelen, ¿no? Son positivas. También. Como tienen la misma magnitud, las cargas, por lo tanto, el resultado va a ser similar. 2,88 por 10 a la quinta newton. Muy bien. Ahora vamos a hallar las componentes en el eje X y en el eje Y. La componente 1,3 de la fuerza 1,3 en el eje X. ¿A qué será igual? A la fuerza 1,3 por el coseno de 37, ¿no? Entonces estamos hallando la componente en el eje X. Ahí donde estamos pintando, ¿no? Muy bien. Entonces, por el coseno de 37, 2,88 por 10 a la quinta por el coseno de 37, sale 2,30 por 10 a la quinta newton. Ahora la componente de la fuerza 2,3 en el eje X. También será igual a 2,88 por coseno de 37. Bien, y eso sale 2,30 por 10 a la quinta newton. Ya tenemos las componentes en el eje X. Ahora vamos a ver las componentes de ambas fuerzas en el eje Y. Vamos a ver si es sorpresa. La fuerza 1,3, vamos a señalarlo con la rayita roja, es hacia abajo, ¿no? Negativo. Entonces, F1,3, 2,88 por 10 a la quinta, por el seno de 37. Se opone al ángulo de 37, por lo tanto es seno. Entonces, pero es hacia abajo, será negativo. Me sale menos 1,73 por 10 a la quinta. Ahora, F2,3, señalamos con la rayita roja, hacia arriba. Muy bien, es positivo. Es igual a F2,3
seno de 37. 2.88 por 10 a la quinta por seno de 37, ¿eso a qué es igual? 1.73 por 10 a la quinta, pero como está para arriba, es positivo, es positivo. Muy bien. Entonces ya tenemos las componentes en el eje X y en el eje Y de la fuerza 1,3 y de la fuerza 2,3. Por lo tanto, vamos a hallar las componentes de la resultante, sumando las componentes en X y en Y. Vamos a ver. Nuestro diagrama nuevamente, sumamos las componentes en el eje X, 2.30 por 10 a la quinta más 2.30 por 10 a la quinta. ¿Cuánto es eso? 4.60 por 10 a la quinta. Luego, componente de la resultante en el eje Y, menos 1.7 por 10 a la quinta más 1.7 por 10 a la quinta, 0. ¿Quién resolvió la fuerza resultante? ¿Quién se ganó el pasaje a una marca? Entonces tenemos que la fuerza resultante es igual a la fuerza resultante en X y Y elevado al cuadrado, la suma y su raíz cuadrada. ¿Y eso a qué es igual? Ya lo hemos visto en vectores, física 1. La fuerza resultante en Y es 0 y la de X es 4.6 por 10 a la quinta, lo que la resultante nos da 4.6 por 10 a la quinta newton. Y el ángulo es igual. Cuando es en el eje X y Y, es tangente a la menos 1 de la fuerza resultante de Y sobre fuerza resultante de X. Veamos cuánto es. 0 sobre 4.60 por 10 a la quinta, le sacamos tangente a la menos 1 y eso es 0. Veamos, o sea que nos dice que la resultante, lo pintamos acá, va a estar en esa dirección, ¿no? Ángulo 0. Muy bien, ese ha sido un ejercicio. Pasamos al siguiente ejercicio número 4. Veamos. Exercise number 4. En este ejercicio, ahora es un ejercicio de 3 cargas idénticas en un triángulo horizontal. La alumna o alumno que lo resuelva se ganará un pasaje de la universidad al puente Alipio. Muy bien, veamos. La figura muestra 3 cargas puntuales idénticas, cada una de masa 100 gramos. Se encuentran suspendidas de hilos. Si la longitud de cada hilo de las cargas en el extremo es L igual 30 centímetros y el ángulo θ igual 45, determine el valor de la carga Q. Ahora nos dan 3 cargas idénticas en el eje X. Fíjense que las 3 cargas están en el eje X y el vértice en el eje Y o paralelo al eje Y. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Ajá. Veamos, tenemos que hacer, por supuesto, la descomposición de una carga, descomposición vectorial o de fuerzas de una carga. Muy bien, vamos a seleccionar qué les parece la carguita rojita. ¿Sí? Veamos. Entonces tenemos, veamos, cómo son positivas las cargas, nos dicen más Q, más Q, más Q, positivas, y tenemos acá la carga 1, vamos a seleccionarlo arribita, carga 2, rayita arribita, y carga 3, rayita arribita, entonces tenemos que la fuerza de 1 a 3 son positivas, ambas son positivas. Por lo tanto, se repelen o se alejan y la fuerza 1,3 se va a ir hacia la derecha. Entre 2 y 3, las cargas son positivas, por lo tanto, se alejan, se repelen y por lo tanto la fuerza se va a ir hacia la
derecha, se aleja. Si una fuese negativa, entonces la fuerza se iría hacia la izquierda, ¿no? Se atraerían. Tienen que practicar problemas con cargas que también sean negativas y positivas. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestra fuerza 1,3 y fuerza 2,3. La tensión lo tenemos en el triangulito. La que supone o se opone al ángulo teta es T seno de teta. Y la que está al costadito del ángulo, esta que está acá, es T coseno de teta. Muy bien. Por lo tanto, si hallamos la relación, la sumatoria de fuerzas, primera condición de equilibrio que vimos en física 1 o mecánica clásica, vamos a tener la siguiente relación. No sin antes mencionar primero que la distancia de 2 a 3 es L seno de teta y de 1 a 3 es 2 veces la distancia de 2 a 3, o sea, 2L seno de teta. Entonces, aplicando la primera condición de equilibrio para el eje Y, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tenemos entonces que la tensión por el coseno de teta es igual, menos el peso es igual a 0. Muy bien. De donde la tensión es igual al peso sobre el coseno del ángulo. Ahora, primera condición de equilibrio para el eje Y. Tenemos que las fuerzas están hacia la derecha y la tensión hacia la izquierda. Entonces la sumatoria de fuerzas en el eje X será igual a 0. La fuerza que está hacia la derecha menos la tensión que está hacia la izquierda. Fuerza de 1 a 3 más fuerza de 2 a 3 menos la tensión por el seno de teta igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La tensión lo vamos a reemplazar, ¿sí? Por la relación 1, W coseno de teta. Y la fuerza 1,3 y la fuerza 2,3 por la ley de Coulomb. Ajá, vamos a usar la ley de Coulomb. Entonces tenemos K por Q al cuadrado para fuerza 1,3 sobre la distancia de 1 a 3 al cuadrado, más K por Q al cuadrado por la distancia de 2 a 3 al cuadrado menos la tensión por el seno de teta igual a 0. Relación número 2. Reemplazamos la tensión, W sobre coseno de teta, y reemplazamos las distancias. R de 1 a 3, 2L seno de teta, y R de 2 a 3, L seno de teta. Reemplazamos, ¿y qué nos queda? La siguiente ecuación. Ahora pasamos el peso y seno de teta sobre coseno de teta al lado derecho de la igualdad. Al pasarlo al lado derecho, ¿qué nos va a quedar? Y despejando Q cuadrado. Despejando Q cuadrado nos queda lo siguiente, ¿sí? Conocemos M, G, L, seno de teta, K, la constante 9 por 10 a la novena, y conocemos teta, que también es 45. Bueno, ¿quién lo resolvió? ¿Y quién se ganó el pasaje al puente Alipio? Sí, ya está. Uno levantó la mano, una señorita. Muy bien. Y da por respuesta la siguiente. Veamos la siguiente respuesta. A ver. Q 1,98 por 10 a la menos sexta Coulomb igual a 1,98 microcoulomb. Muy bien. Respuesta correcta de la señorita que levantó la mano. Muy bien, jóvenes, y de esta manera hemos llegado al final de esta primera clase. Espero que resuelvan estos ejercicios con otras formas geométricas, cuadradas, rectangulares, etcétera, etcétera. Muy bien, mil gracias y nos estamos viendo.